Ya inició la grabación, ¿no? Correcto, sí, así es, así es. Ya ahora, Estamos. ya ahora sí. Un momento mientras configuro esto. José, yo voy a tener una reunión Ujú. y no voy a poder cerrar el aula, ¿ya? Yo te voy a hacer el host para que tú cierres, ¿ya? Ya, ok, doctor. Ya, un poco, voy a estar todavía un tiempo acá, pero más adelante. Quiero ver si... A ver... A ver, a ver. Arrantes. Cerrar esto. Jambout. Ya. Falta compartir pantalla. Un momento. Ya está. Ya está acá. Buenos días, chicos. ¿Qué tal? Hoy día vamos a hacer como parte del último taller práctico, por así decirlo, ya que el día de mañana vamos a tener el cuarto taller de aula calificado, que va a tratar acerca de infiltración y probablemente de este tema de hardening soil. Vamos a ver cómo nos va. La próxima semana, el jueves, si no me equivoco, o el miércoles, el jueves me parece, va a ser la entrega de su trabajo escalonado, como hemos conversado ya anteriormente. Ese trabajo, a ustedes pueden entregar lo que ustedes crean conveniente, hasta la parte que ustedes hayan avanzado, ya depende de ustedes. Y de acá a 2 semanas es la entrega de su trabajo escalonado. Entonces, ya para ir avanzando con la parte del hardening soil, le expliqué un poco hace ya casi 2 semanas algo del tema. Hablaba acerca de cómo es un modelo elástico, elastoplástico, un modelo rígido de materiales. Por ejemplo, podemos tener un modelo elastoplástico similar a cualquier tipo de material similar al acero, un material rígido perfectamente plástico que va a deformarse o va a mantenerse prácticamente indeformable hasta llegar a un punto en el que se va, o si hablamos de un material cualquiera, va a romperse, por así decirlo. Va a llegar a un límite, no se va a deformar y de ahí, o similar a una falla frágil, va a romperse completamente. Y tenemos, por ejemplo, una elastoplasticidad con la cual podríamos simular, por ejemplo, el tema del acero, ¿no? Que tiene un esfuerzo de fluencia y a partir del cual, a un mismo nivel de esfuerzo, se va a deformar, o va a sufrir grandes deformaciones, ¿no? Son distintos tipos de comportamiento para los materiales, un distinto tipo de comportamiento esfuerzo-deformación, por así decirlo. Entonces, un cuerpo está conformado, por así decirlo, de una deformación total que es una parte elástica, que puede ser recuperada después de aplicado el esfuerzo, y una deformación plástica que no se recupera, que toda la energía aplicada en el cuerpo se convierte en deformaciones que no van a ser recuperadas. También hablábamos acerca de un modelo de la soplacidad de una dimensión, por ejemplo, de una barra. Conversábamos aquella vez que estaba haciendo un ejemplo de anclaje, si no recuerdan, voy a pasar esto un poco rápido. Hablábamos acerca de del comportamiento, ¿no? Si es, por ejemplo, una elasticidad lineal, o basándonos nuevamente en un modelo de una barra de acero, podemos aplicarle cierto esfuerzo a esta barra, no más allá de su esfuerzo de fluencia. Y al momento de aplicarle este esfuerzo, y luego, digámoslo, relajar o sacar este esfuerzo, pues la barra va a tender a deformarse, pero va a recuperar dicha deformación, ¿no? Y esta regla de deformación en esta zona es prácticamente lineal. Sigue bueno, con el modo de elasticidad del acero. Y llegado a un punto, obviamente, vamos a tener dicho esfuerzo de fluencia, ¿no? En el cual el acero va a tener diversas deformaciones o va a deformarse indefinidamente, por así decirlo, o hasta cierto punto, a un mismo nivel de esfuerzo, en este caso el esfuerzo de fluencia. La situación en suelos es un poco más distinta. La situación en los suelos es un poco distinta, ¿no? Es un material, el suelo también puede ser considerado un material. Bueno, es un material, pero el comportamiento esfuerzo de forma que varía en el confinamiento y del tipo de suelo que se encuentre, porque cada suelo
en cada lugar, proyecto o construcción donde vayamos o donde se vaya a realizar alguna obra, es único, tiene distintas propiedades. Por lo cual es que en cada proyecto pues se estudia el tipo de suelo, ¿no? No solamente no solamente es un valor para cualquier tipo de suelo. Entonces, volviendo acá a los conceptos que explicaba en un inicio, por ejemplo, tenemos una gráfica de esfuerzos y deformaciones, una plasticidad ideal o perfecta, por ejemplo, tenemos una zona elástica, una elastoplasticidad, una parte elástica y una parte inelástica, una parte plástica, por así decirlo. Sin embargo, que podemos ver en este tipo de suelos, en este ensayo triaxial, por ejemplo, nosotros vamos a tener una zona en la que parte del suelo va a empezar a endurecerse, por así decirlo. No, va a empezar a comprimirse, no va a llegar a un pico, por así decirlo. Vamos a tener este es un ensayo de suelos aplicado a una arena o a una matriz de una grava. Es una grava de Lima, ¿no? Que principalmente es arenosa en la mayor parte de toda la ciudad. Donde se va a tener una deformación axial que va a ir aumentando en función del esfuerzo desviador que se le aplique en este ensayo, ¿no? Recordemos de que el esfuerzo en un triaxial en un primer momento tiene una fase de consolidación, donde se le va a aplicar el esfuerzo de celda, ¿no? Para este esfuerzo de celda podemos tener esfuerzos de una celda de 100 kPa, podemos tener un esfuerzo de 200 kPa y un esfuerzo de 400 kPa. Solamente hay distintos tipos de esfuerzos dependiendo de las solicitaciones a la cual esté sometido el elemento, ¿no? Bueno, el suelo. En este caso, estos para proyectos comunes son más que suficientes. En este caso, por ejemplo, vamos a ver que el suelo va a tener parte de una zona donde va a tender a comprimirse y a partir de acá va a tender a expandirse, ¿no? Una zona de relajación, por así decirlo. En este caso, ¿no? Y esta curva no necesariamente va a ser igual. Por ejemplo, la primera parte que va a pasar va a ser un endurecimiento que va a tener la muestra, ¿no? Seguramente va a haber a tener parte de un endurecimiento, es un hardening, por así decirlo. Hasta este punto, y llegado a este pico va a tener un softening, como una especie de estructura, por así decirlo, de la muestra del suelo. En la etapa de acá del hardening, la muestra va a tender a comprimir o reducir parte de su volumen. Sin embargo, acá lo que sucede es que va a tender a expandirse por esta zona. Porque por el tema que hablábamos más adelante, que va a ser la parte de la dilatancia. Pero con esta zona de acá lo que quería dejar claro es que hay distintos tipos de comportamiento para el suelo, ¿no? Este comportamiento es típico de suelos, en este caso de arenas muy densas, que van a tener una zona donde va a haber un pico, arenas densas o muy densas, y también materiales arcillosos sobreconsolidados también puede darse este tipo de comportamiento. Obviamente acá, por ejemplo, también tenemos una parte en la cual la deformación va a ser parte de una deformación elástica, por ejemplo, si hablamos de un tema de plasticidad, y va a recuperar parte de las deformaciones elásticas que sufre o parte de la deformación total que sufre, por ejemplo, un material, puede ser recuperado, las deformaciones que pueden ser recuperadas de hacer esta parte elástica. Y la parte del costado, esta deformación que no se va a recuperar, o sea, esa energía que se le aplica al cuerpo y que al final va a terminar deformándolo, se va a transformar en deformaciones permanentes, es esa parte plástica, ¿no? Que se conforma el cuerpo, parte elástica y parte plástica. Obviamente, es superado o una deformación de fluencia, pues se va a generar un esfuerzo de fluencia, se va a generar una deformación permanente en el cuerpo. Entonces, como hemos hablado, el comportamiento de un suelo no es, por así decirlo, uniforme para todos los suelos que existen, ¿no? Dependiendo del tipo de material, sea una arena o una arcilla, vamos a tener un comportamiento distinto. Se va a ver, un momento. Se va a tener un comportamiento completamente variable dependiendo del tipo de suelo, eso no lo olviden. Entonces, existen diversos modelos para evaluar el comportamiento de un suelo. No solamente podemos establecer un modelo único, por así decirlo, para poder evaluar el comportamiento del suelo como tal. Una aproximación bastante gruesa, por así decirlo, para el comportamiento del suelo, se puede mostrar con un modelo Markov.
¿Qué sucede con el modelo Moore-Coulomb? Por ejemplo, nosotros tenemos a ver, un momento, opciones de puntero, contrarrelación. Nosotros tenemos en esta parte inferior izquierda, en una línea roja, un posible comportamiento de un suelo, ¿no? Donde va a tener seguramente un pico. Y va a seguir esta curva de acuerdo a lo que estamos encontrando. Pero obviamente es una comparación de primer orden, ¿no? Porque si nosotros observamos la curva de esfuerzo de formación, la línea roja, es un comportamiento que se observa en el laboratorio, que podría considerarse real, dependiendo de cómo está nuestra muestra, ¿no? Sin embargo, esta curva de acá puede ser simulada con cierto grado de precisión, empleando un modelo Moore-Coulomb como el que se encuentra acá abajo. Este, este, ma- este, este modelo Moore-Coulomb, que es un modelo elastoplástico. Y elastoplástico porque tiene una parte elástica que se va a basar en un módulo de elasticidad E, y una parte plástica, ¿no? Que va a estar definida en función del criterio de falla de Moore-Coulomb. Entonces, este modelo lo hemos visto, lo hemos usado desde un inicio para aprender praxis. No he explicado mucho de esto en un primer momento. Pero el modelo Moore-Coulomb está escrito por aproximadamente 6 parámetros, al menos, para poder definirlo. Al menos 5. Este de resistencia a la tensión es opcional en algunos casos. Como hemos visto en el ejemplo, en uno de los ejemplos del talud, donde construíamos por etapas y simulábamos las zonas de verano e invierno, por ejemplo. Algunos materiales podríamos colocarles que resistían esfuerzos de tensión, ¿no? Por ejemplo, un material rocoso de alta resistencia. Pero principalmente, para al menos definir un modelo básico de Moore-Coulomb, necesitamos estos 5 parámetros. Uno que es la cohesión, el ángulo de fricción interna, el ángulo de dilatancia, el módulo de Young y la relación de Poisson. Nosotros siempre hemos trabajado con al menos estos 5 parámetros, ¿no? Bueno, el tema de la infiltración, el tema del peso saturado, el peso específico también, ya dependía de las condiciones del problema, ¿ya? Pero al menos para definir un modelo Moore-Coulomb, pues necesitábamos estos 5 parámetros. Y obviamente, como les explicaba, ¿no? Una formulación involucra dos elementos, ¿no? Seguramente en base a estos parámetros que nosotros estamos colocando, nosotros vamos a definir una zona elástica, obviamente en base al módulo de Young, eh, donde se va a deformar el suelo. Y el suelo se va a deformar y se va a deformar de tal forma que al momento de quitarle la carga o quitarle esa aplicación o ese esfuerzo a la masa del suelo, pues va a poder recuperar parte de esta deformación. Sin embargo, este, esto no va, para evitar que sea un modelo elástico o lineal elástico que va a deformarse siguiendo una relación lineal indefinidamente, le colocamos una zona de falla. Esta zona de falla que está acá, o hasta qué punto va a poder deformarse en función de la curva de esfuerzo de formación, va a estar en función de la regla de falla de Moore-Coulomb, lo que ya habían visto en suelos 2, algunos recordarán, que va a ir curva, ¿no? En función del ángulo de fricción y la cohesión que se calcule en un extremo, ¿no? Va a tener un límite. Hasta acá va a ser esta curva de esfuerzo de formación que nosotros no podemos tener. Entonces, en base a estos parámetros, nosotros podemos definir de forma lineal estas dos zonas, estas dos partes, ¿no? Y como ven, es una aproximación relativamente gruesa al comportamiento del suelo. El suelo tiene una curva un poco más compleja, sin embargo, para aplicaciones sencillas, el modelo Moore-Coulomb funciona bien. Hasta ahora, inclusive en aplicaciones prácticas, se puede seguir trabajando todavía con el Moore-Coulomb, no hay un problema. Sin embargo, evaluaciones métricas antes de ir al punto del Moore-Coulomb. Yo les hablaba acerca de dos situaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros vemos un tema de dilatancia, es el hecho de que vamos a llegar a un punto en el que, en este caso, el suelo se está comprimiendo, llegando a un pico, por así decirlo, va a llegar a un pico. Y a partir de este pico, el suelo va a empezar a tener una zona en la que va a expandirse. ¿Cómo explicamos esto acá? En este punto, el suelo va a estar, va a comprimirse, pero va a llegar a un límite en el que este suelo va a empezar a expandirse. O sea, imagínalo en volumen. Como si nosotros tenemos un cubo, le vamos aplicando un esfuerzo y de repente va a llegar a un punto en el que este suelo va a empezar a presentar una expansión, por así decirlo, de su volumen. ¿Cómo explicamos esto? Esto lo podemos explicar un poco con el tema de la dilatancia.
o que generalmente sucede cuando tenemos suelos muy densos, en este caso arenas, o tenemos áreas sobreconsolidadas, ¿no? Que han sido sometidas históricamente a una presión bastante elevada. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros sometemos estas muestras de suelo a un esfuerzo cortante, por ejemplo, si hablamos de un material muy denso, como el que está acá en la parte superior y acá en la parte inferior, ¿qué pasa? Cuando un material está muy denso va a tener una menor cantidad de vacíos. Sin embargo, al momento de aplicar un corte, como estas partículas están tan comprimidas o tan pegadas entre sí, ¿qué va a pasar? Que al momento de aplicar un esfuerzo cortante en la parte, obviamente una muestra confinada, este, este material o estas partículas van a empezar a sobreponerse, a ponerse una encima de la otra, de tal forma de que esta cantidad de vacíos se empiece a expandirse, de lo comprimido que estaba, empiece a soltarse, ¿no? Empiecen a liberarse. Entonces, ese comportamiento que se da generalmente en suelos que son muy densos, en arenas densas en este caso, puede ser arcillas o arcillas sobreconsolidadas, que va a ocurrir una expansión del volumen, que va a ocurrir un incremento de volumen debido a que va a haber un reacomodo que va a ocasionar un incremento del vacío entre cada una de las partículas que conforman esta masa de suelo. Obviamente este comportamiento se le conoce como un comportamiento dilativo, un comportamiento dilatante, que es usualmente que se observa en una condición en la que las arenas son muy densas y las arcillas son sobreconsolidadas. Lo repito nuevamente. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos una arena densa, una arena suelta, por ejemplo? ¿Qué va a pasar? Que nosotros vamos a tener una mayor cantidad de vacíos en cada una de estas partículas. Vamos a tener grandes vacíos, como se observa en esta masa de suelo, que está confinada a cierto nivel, y nosotros vamos a aplicarle un esfuerzo de corte, un esfuerzo en esta zona. Vamos a colocarle un valor acá arriba. Entonces, acá va a ocurrir lo contrario. Como este material está suelto, entonces estas partículas van a empezar a reacomodarse de tal modo que van a empezar a llenar estos vacíos que está alrededor, ¿no? Porque es un material que tiene una gran cantidad de vacíos, una relación de vacíos bastante grande, ¿no? Porque es un material suelto. Entonces va a empezar a reacomodarse y va a ocurrir una disminución del volumen, obviamente, porque está reduciendo esa relación de vacíos que había inicialmente. Entonces, este comportamiento es simple, es un comportamiento contractivo. Entonces, el suelo podría tener, dependiendo de su conformación, un comportamiento dilativo, o sea, que va a tender a expandir su volumen cuando se le aplica un esfuerzo cortante, o va a tener un comportamiento contractivo en el cual va a tender a comprimir parte de la muestra, ¿no? Del material que lo conforma. Entonces, este comportamiento dilativo y contractivo es variación volumétrica, porque en una primera parte nosotros vamos a tener que el suelo, por ejemplo, para este tipo de material de acá, vamos a tener una zona en la que el suelo va a ser contractivo, o sea, va a tender a comprimirse, a disminuir su volumen llegado hasta cierto pico. Y a partir de acá, debido a este reacomodo de las partículas, porque esta curva de esfuerzo de formación generalmente se da en suelos bastante densos, en arcillas sobreconsolidadas también, vamos a observar que primera parte va a tener un comportamiento donde el cual se va a comprimir el suelo, va a comprimir o va a reducir su volumen. Y de ahí, a partir de acá, cuando ya llega a cierto límite el esfuerzo cortante, pues va a tender a expandir nuevamente su volumen, a tener un comportamiento dilativo. Entonces, este tipo de comportamiento un poco más complejo puede ser simulado hasta cierto nivel con el ángulo de dilatancia. Partículas granulares de mayor tamaño generan un mayor nivel de dilatación. Por ejemplo, un suelo que tiene este tipo de comportamiento, un comportamiento dilatante en un estado natural, podría ser la grava de Lima, por ejemplo, que tiene partículas bastante grandes, está conformado suelos granulares por arenas, por gravas, y por bolonería de hasta 8, 9, 10 pulgadas tranquilamente en gran parte de Lima. Y está y ha sido sometido a un nivel de confinamiento bastante elevado, está un material muy denso, entonces puede presentar este tipo de comportamiento. Lo que pasa acá es que, por ejemplo, el modelo Morco lo muestra un ángulo de dilatancia. También se incluye la dilatancia, pero la dilatancia acá sucede como una especie de dos líneas, una para acá y otra para acá. Es un tema bastante simple. En cambio, la dilatancia también involucra un comportamiento complejo, como también lo es
la curva de esfuerzo de formación, donde acá ya tenemos un comportamiento que varía de función del confinamiento del suelo, porque nosotros tenemos distintas curvas de esfuerzo de formación dependiendo del confinamiento del suelo. Y también, obviamente, del tipo de suelo, y también la variación volumétrica. Entonces, hay muchos factores, ¿no? que van a definir o van a regir sobre el comportamiento del suelo. Entonces, para poder simular de alguna u otra forma una forma más compleja este modelo Morcolo, porque como habrán visto es solo un modelo bastante simple, y aparte, una de las desventajas que tiene el modelo Morcolo es que para todo va a trabajar con un modelo con un valor de elasticidad enorme para cualquier tipo de condición del suelo. Si nosotros tenemos un terraplén, o una zapata, o una edificación con una losa, la única esfuerzo que va a ejercer sobre el terreno como tal es un esfuerzo de compresión. El suelo va a estar sometido, o por ejemplo, pues, si tienen un edificio de 20 pisos en Lima, va a estar presionando el terreno y prácticamente, quizás exceptuando en condiciones de sismo, durante todo el tiempo del constructivo solamente va a aplicar un esfuerzo de compresión al terreno. No, no va a ir más allá. Obviamente el suelo, como saben, dentro de la siderización geotécnico no soporta esfuerzo de tracción alguno, solamente trabaja a presión. Si nosotros hemos observado ya en algunas aplicaciones que el suelo también puede estar aparte a un esfuerzo de tensión, un esfuerzo de compresión o un esfuerzo de represión. ¿Y esto dónde lo hemos probado? ¿O dónde ya lo hemos visto esto? Sobre todo en la parte de anclajes. ¿Por qué? Porque anclajes, nosotros primero tenemos un suelo, o bueno, por ejemplo, en muros anclados. Nosotros primero tenemos un terreno normal, seguramente con viviendas al costado, que ha sido sometido a ciertos esfuerzos. Y de ahí nosotros colocamos estos muros anclados de tal forma que al momento de excavar sobre un terreno, nosotros desconfinamos ese suelo. Entonces, al momento de desconfinar ese suelo, le quitamos parte de resistencia que tiene el terreno a los costados, ¿no? Desde esta excavación. Sin embargo, ¿qué pasa? Que este suelo va a tener un comportamiento primero al momento de excavar, que esa pérdida de confinamiento va a ser